hoy pues tú inauguras este espacio de La Voz. Hemos llamado este espacio de encuentro con voces emergentes porque justamente le vamos a dar espacio a personas que recién inauguraron su creación a nivel artístico para que nos cuenten un poco sobre su proceso creativo y por cómo fue la experiencia de vida de poder crear, ¿no? Entonces, pues bueno, tú eres una persona que conozco hace algunos años y que realmente admiro muchísimo. Y bueno, tú sacaste hace poquito tu primer libro, Desde las entrañas. Y pues bueno, básicamente cuéntanos un poquito quién eres tú, preséntate, ¿sí? Para los que no te conocen. Y bueno, pues comencemos por ahí a ver cómo va la historia de ese proceso creativo. Bueno, mi nombre es Mónica Tobón Coral. Yo soy una buscadora básicamente en la vida. Acompaño procesos de crecimiento personal hace muchos años. Qué rico ver aquí las amigas que van llegando. Lo que yo siento que hago es explorar la creatividad desde muchos puntos de vista realmente. Un punto de vista tiene mucho que ver con el crecimiento interior y con todas las formas que puede haber en ese crecimiento interior. Y aunque es el primer libro de literatura, yo he escrito muchísimas cosas que tienen que ver con ese tema del crecimiento personal y con proyectos diversos en que estuve. Llevo muchos años escribiendo y eso creo que es importante en esta historia porque la escritura tiene un camino, cualquier creación tiene un camino y siempre le estuve coqueteando a la literatura, siempre entendí que ese era un camino que me gustaría mucho explorar, pero nunca tenía el tiempo. Hasta que llegó el momento de sentarme y escribir este libro, que ya conversaremos un poquito más sobre él, que se llama Desde las entrañas. Acá lo tengo para las que no lo conocen. Y lo publiqué hace poco, pero lo escribí hace un montón de tiempo. Entonces lo publiqué hace unos mesecitos y lo había terminado hacía 15 años. Y así son los caminos de la creatividad y luego les cuento un poquito por qué. Listo. Sí, pues de hecho, pues esta conversación, Moni, surge porque justamente yo hace más o menos un año estaba en consulta contigo y bueno, y tú me dijiste, no, pues yo tengo muchísimo talento para escribir y yo ya tengo mi libro escrito y esto, pero pues uno tiene que decidir cuál es su camino, ¿no? Y pues yo estoy súper dedicada a la terapia, si me dedico a escribir, pues ya no voy a tener tiempo para esto. Entonces, cuéntame un poquito ¿cómo surgió esa decisión de por fin publicar tu libro? A ver, es que yo no dije que tenía mucho talento, aclaro, porque yo no digo esas frases. Lo que dije es que había escrito mucho. Ya el talento lo dirán otras personas. Digo yo, porque uno decir que uno tiene talento, yo no sé. Yo sé que tenía oficio, y eso es importante en la escritura y en la creatividad. Yo tenía oficio. Y para mí el oficio es tener un hábito de escribir muy metido en el cuerpo con todo lo que significa eso, un orden, una disciplina, una cierta cosa con la escritura, más que talento, digamos, y muchas ganas de escribir, eso siempre. Entonces, yo creo que llevo escribiendo cosas literarias y cercanas a toda la vida, toda la vida. Yo lo que decía es que el camino de escribir literatura y publicar, no tanto escribir como publicar, requiere mucha atención, igual que el camino de ser terapeuta o el camino de hacer retiros o el camino de lo que sea. Y mi atención había estado muy puesta en el otro camino y no sabía cuándo iba a poder publicar. Por fortuna surgieron las posibilidades de autopublicación, porque a mí no me interesaba mucho entrar en el mundo de la publicación formal, digamos, de las editoriales, porque eso es un camino y lo respeto mucho, pero requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces, para mí, cuando vi que yo podía autopublicar, dije, no, pues viva, yo soy la más feliz pudiendo hacer cosas autónomas y donde no tenga que mediar la institución de muchas formas. Y ahí una serie de amigas me impulsaron mucho, debo decirlo. Me dije, lo leyeron, les encantó. Y particularmente una escritora que yo hice otro programa hablando de este libro con ella, que se llama Alejandra Jaramillo. Ella es muy importante. Ella me dio el impulso porque ella me dijo, me gusta. Ella dijo, tienes talento, eso lo dijo ella. Entonces, ya dije, bueno, publiquémoslo. Como que se lo debía, ¿saben? Se lo debía a estas historias. Le debía a estas historias publicarlas. Bien. Digamos como que esta afinidad o este gusto por la escritura comenzó cuando, Moni, cuando tú estabas chiquita o cuando ya fuiste más adolescente. Pues yo digamos que de manera personal, por ejemplo, tuve mi camino con la escritura por ahí en la adolescencia, ¿no? Como cuando uno empieza como a cuestionarse un poco más a sí mismo.
Cuéntanos un poquito cómo fueron, cómo fue ese episodio que tú dijiste, bueno, yo voy a empezar a escribir y esto es como lo mío, ¿sí? Saben que es que para mí la lectura y la escritura van juntas. Yo no puedo imaginar la lectura y la escritura separadas. Y yo fui una lectora voraz, precoz, ávida, desordenada de todo lo que encontraba, pero yo fui una lectora desde muy chiquita, yo misma me impresiono. Y entonces, como leía tanto, pues para mí escribir era como parte de la vida también. O sea, si yo leía y había gente que contaba historias y yo me metía en esas historias y viajaba entre las historias, para mí escribir historias era como normal, pero además buscar historias. Entonces hay una foto en mi casa que a mí me encanta. Yo tenía una pinta de gamina cuando chiquita, pero ustedes no se alcanzan a imaginar, era muy gamina, o sea, muy de calle, muy de todo, y me encantaba recoger basura. Y hay una foto en que me tomó mi papá seguro esa foto, y yo he recogido un papel en el piso que es un papel de cuaderno y lo estoy leyendo. Y yo me acuerdo de ese momento, yo creo que ahí tendría unos 10 años, 11 años, y yo me pongo a leer eso porque a mí me llamaba mucho la atención encontrar papeles escritos por la calle, me las pasaba en la basura, en donde fuera, por recoger historias. Y me la pasaba entrevistando a mis tíos abuelos. Hay un cuento de un tío abuelo en el libro, que era una manada de gente re excéntrica y re loca. Y entonces, pues para todo el mundo era un escándalo esos tíos, para mí eran una fuente de historias, todos, sobre todo esos tíos abuelos, los entrevistaba, los grabé, perdí los cassettes, pero los grabé desde muy joven. Entonces yo siento que yo soy también eso, una pescadora de historias, y por eso también me gusta la terapia. Yo no creo que eso esté separado, me encanta el tema de contar historias, y conté cuentos toda la vida, desde muy joven porque le contaba cuentos a mis hermanas menores, ese era mi papel en la crianza de mis hermanas menores, y luego en otros niños y niñas cercanos, y luego mis hijos. Entonces creo que es como vivir en el mundo de las historias, cultivarlas porque las lees, cultivarlas porque las escuchas, y empezar a inventarte naturalmente y a pescar retazos para crear historias. Yo creo que uno nace como con ese chip, porque yo nunca nací con esa idea, por ejemplo, de bailar como, bueno, mentiras, me hubiera encantado bailar, pero eso no me llegó a la vida tan cerca, ¿no? Me llegó mucho más eso. Pero siempre me llamó mucho la palabra, la escritura, me gusta mucho, me siento muy cómoda entre la palabra. Bien, sí, claro, y además es que, bueno, la historia, digamos, como que tiene un papel dentro de nuestra formación como comunidad humana, ¿no? O sea, uno piensa como en la antigüedad, en la prehistoria, cuando no había fuego, pues los hombres nada, escondidos o escapando de los depredadores, sí, pero tan pronto se descubrió el fuego, pues hubo como esta cosa de compartir historias entre todos, ¿no? Tú qué, digamos, como que, ¿tú qué papel le ves a las historias? Porque o sea, como que, ¿cómo lo ves? ¿Sí? ¿Cómo ves este tema de compartir historias o de recoger historias o de rescatar historias? ¿Cómo para qué sirve recoger esas historias? Y tan hermoso eso, tan hermoso. Yo creo que estamos hechos de historias, como dice por ahí un cosito, y también estamos hechos de las historias que nos echamos, que a veces no son tan chéveres, las historias que nos echamos. Yo creo que el relato es tan poderoso que crea la realidad. A veces nos echamos historias que nos crean realidades no tan chéveres. A veces no logramos ver en la historia lo que la historia nos quiere mostrar. A mí me parece que el compartir historias en la humanidad es lo que crea todos los vínculos y todos los referentes y todo lo que es el espacio simbólico de ser seres humanos. Creo que eso es la humanidad. La humanidad se basa en contar historias, incluso en la historia de nosotros somos el pueblo del lado de esta montaña. Cuando tú dices nosotros somos el pueblo del lado de esta montaña que tiene este río que está acá al lado y esta piedra que tal cosa, creaste la historia y creaste el pueblo y creaste tu origen y creaste unos referentes simbólicos para poder existir. Entonces yo siento eso, y en la intimidad creo que las historias lo que crean es ese tejido de los vínculos. Entonces una familia finalmente es un conjunto de historias, unas historias míticas también en las familias. Entonces cada familia, mi familia tiene historias míticas como cualquiera, personajes, sucesos, momentos, situaciones que se cuentan una y otra vez porque es como que tú quieres volver a habitar esa historia y esos momentos, ¿no? Y cuando se van las personas que han habitado esas historias es muy lindo volver a poder estar conectado con las personas que se fueron a través de las historias. Yo creo que
difícil algo más vital en la humanidad que las historias. Y que el contar historias, contarnos historias. Y más transformador cuando aprendemos a hacer algo con esas historias también. Claro, claro, porque las historias como que vinculan a las personas, pero además crean realidades, ¿no? O sea, pues yo estudié literatura en los Andes y una de las clases era la literatura de Fundación Nacional y eso era claro, o sea, era inventarse el país a través de las novelas, ¿no? Total. Pero bueno, a mí me gustó mucho que tú te definiste como pescadora de historias, ¿no? Y cómo se vincula tu trabajo en la terapia con la escritura. Con las historias, digamos, más que con la escritura en este sentido, porque para mí hay como dos caminos grandes. La historia de cada persona, que es algo que yo habito con todo el amor y me parece lo más sagrado que haya que alguien me comparta su historia en el terreno de la consulta, porque es una historia muy profunda la que se cuenta ahí y se escarba la historia, se abre, se transforma. La historia es la base para mí de trabajo, pero no la historia como el pasado, la historia como la perspectiva de todo lo que somos. No solamente como que la historia se piensa que es el pasado, pero la historia es lo que yo me estoy contando en este instante, ahorita lo que me estoy contando y cómo me lo cuento y qué palabras uso y cómo me relaciono en ese relato interior. Entonces todo que ver con el trabajo y cómo las historias a veces se quedan estáticas y se quedan congeladas y nos seguimos viendo como si estuviéramos en esas historias y las historias en terapia, en consulta, se ponen en movimiento, se enriquecen y se les encuentran como enigmas donde hay salidas que no se habían visto antes, como en un videojuego. Entonces de pronto yo en mi historia nunca había visto que en realidad eso que me parecía tan doloroso también tenía otras posibilidades, otras puerticas, otras ventanas. Y cuando las empiezo a descubrir en la historia se transforma. Entonces es algo muy profundo ese tema de las historias ahí. Y las historias están en el cuerpo también, no solamente en la mente, ni solo están hechas de palabras, están hechas de tensiones en los músculos, están hechas de formas de respirar, porque son los relatos que vamos haciéndonos también en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la medida en que pasan los años, las personas vamos adquiriendo el rostro de nuestras historias que nos echamos por dentro también, y de los personajes que creamos de quienes somos, porque además cada persona es un invento de sus historias. Nosotros nos inventamos a nosotros. Y como yo a veces veo personajes muy mayores que ya su cuerpo está conformado de una cierta manera y casi que sabes la historia que se ha echado a esa persona o las historias que se ha echado a sí mismo o a sí misma. Entonces la historia, mientras está en movimiento, es poderosa, siempre. Pero cuando la historia se estanca, entonces ya deja de ser poderosa o se vuelve muy rígida, que es parte de lo que nos ha pasado en el relato nacional, pero eso es otro camino, ¿no? Pero nuestro relato nacional es bien complejo en ese sentido. Cierto. Sí, pero es súper curioso, ¿no? Porque yo siento que escribir es muy poderoso, ¿sí? Justamente porque uno aprende un poco de lo que tú dices, ¿no? Como el poder de cambiar la historia, ¿no? Y no es extraño que justamente en muchos de estos procesos de duelo o terapéuticos de varias clases, ¿no? Hay personas que aconsejan mucho como haga journaling, escriba, ¿sí? Porque uno como que va desenredando la madeja, ¿no? Y va mirándole otras alternativas, ¿no? Entonces, no sé qué piensas de eso. O sea, ¿tú crees que las personas dominando la escritura pueden también llegar como a ramificarse ellas mismas? Claro, escribir o contar, porque escribir o contar es tomar una perspectiva. Lo que yo más juego en los textos del libro es con la perspectiva del que está narrando o del que está viviendo la historia, porque me parece que la gran libertad de la conciencia es usar distintas perspectivas y mover la perspectiva. Entonces, cuando tú escribes, por ejemplo, diario, o escribes lo que sientes, o escribes una carta para alguien que no te pudiste despedir, o escribes para alguien con quien quieres hablar y no has podido hablar y le pones ahí la palabra, de algún modo tú estás manifestando y creando eso y pudiéndolo poner ahí en esas palabras. Y eso es muy poderoso, claro, es muy poderoso por la perspectiva. Y la escritura te permite observar tu propia perspectiva, es la conciencia que se observa a sí misma. Y entonces sabes que la puedes mover, es muy poderoso ese ejercicio. A mí me gusta mucho el tema del diario también por eso.
o de cualquier forma en que tú te des cuenta de ti misma, y la escritura es muy poderosa en ese sentido, muy vital, y te obliga también las frases, la estructura gramatical, la puntuación, el sonido, te obliga de algún modo a darle forma a una cantidad de emociones, de sensaciones, de percepciones, y a mirarlas. Es un ejercicio hermoso y poderoso. Claro. No, y además es que la escritura, como todas las artes realmente, está, digamos, en vía de recuperar un poco la subjetividad de la persona, ¿no? Y de resignificarla. Entonces, pues nada, yo quería preguntarte qué se movió de Mónica en la escritura de estos cuentos. Este libro, todo. Sí, pero ya te cuento, además las circunstancias en que lo escribí fueron especiales, de algún modo fueron muy significativas también. Pero además, con lo que tú estabas diciendo, yo siento que todos y todas estamos todo el tiempo en esa posibilidad de como de transformar la historia a través de expresarla, porque es un movimiento, vuelvo y te digo. Cuando yo escribí este libro tiene una historia muy importante. Yo he trabajado muchos años en proyectos sociales con poblaciones bien vulnerables, y a mí me impactó demasiado todas las historias que oí en ese tiempo. Yo trabajé con población desplazada, con chicas en explotación sexual comercial, he trabajado abuso sexual muchos años, trabajé con mujeres en distintas circunstancias, muchísimas mujeres, muchísimas. Y entonces salir de mi vida personal, individual, privada, y empezar a entrar en contacto con todas estas personas me significó tocar muy profundamente lo humano y pasar por muchos caminos en los cuales en mi escritura de los proyectos siempre rescaté la subjetividad. Yo no escribí jamás de una manera donde yo pusiera completamente afuera las personas con las cuales trabajaba o con las cuales me relacionaba. De hecho, uno de los libros que yo escribí se llama Aprendiendo a amarlas, que está en primera persona, el título Aprendiendo a amarlas, y es de niñas en explotación sexual comercial, donde el trabajo fue para mí, yo era la que tenía que aprender a amarlas, no ellas volverse X o Y. Y el libro es completamente, casi que en primera persona, tiene poesía, tiene ilustración, porque para mí trabajar en lo que yo hago y vivir como yo vivo y hacer lo que yo hago implica dejarme atravesar por la experiencia humana. No ponerla fuera, no negarla, no analizarla, no disecarla, no clasificarla, sino que me atraviese, me transforme y me permita conectarme con las otras personas y me permita verme y vernos y abrazarnos y reconocernos como humanidad con el dolor, con la tristeza, con la violencia incluso. Y ese es el intento de ese libro. Cuando yo me fui a México 3 años, mi marido estaba haciendo el doctorado y yo le dije, yo no quiero estudiar nada de maestría ni nada, yo quiero ponerme a escribir y a estar con mis hijos que eran más chiquitos. Y fue una cosa buenísima, un tiempo como de estar conmigo misma, de escribir mucho y de no ser yo. Es decir, de no ser Mónica Tobón en el mundo, la que hace esto, la que hace lo otro, sino la mamá de estos chinos que escribe y que hace yoga y qué tal. Fue muy, muy interesante para mí. Fue un trabajo sobre mi propio yo también. Entonces escribir esto fue un estado de vaciamiento muy grande también y empezar a que esos personajes tomaran vida en mí, que eran historias que yo había juntado por 20 años. Por eso este libro es muy, muy, muy trabajado en medio de que aparece ahora. Y cada historia tiene su historia. ¿Por qué escogí esa historia? ¿Por qué la historia que habla de Garzón, de Jaime Garzón? ¿Por qué la historia que habla de un tío abuelo mío que se llama Navidad, la historia? Y cómo cada una son cosas que a mí me impactaron profundamente y que dejé que me atravesaran. Entonces, por supuesto, escribirlas para mí sobre todo era honrar las historias, honrar las personas y verme en la posición de la escritora, que era súper difícil porque yo decía siempre, yo quiero escribir, es que no puedo, es que no tengo tiempo, pero cuando ya me vi en la posición de escribir con el tiempo, con todo, era dificilísimo. Yo dije, esto es atravesar un desierto, pues más o menos con un poquito de agua y nada, y hágale. Y así fue como atravesar un desierto, sobre todo las primeras etapas de la escritura. Por eso digo que el tener el oficio en ese momento para mí fue muy importante. Yo ya había escrito muchísimo, entonces yo tenía la paciencia conmigo misma de sentarme una mañana, otra mañana, escribía por la mañana, y a veces que me funcionara y fluyera algo y a veces nada.
y empezar a encontrar las palabras, las imágenes, el orden, la estructura de cada historia. Eso es un trabajo bien fuerte. Yo me demoré los 3 años escribiendo, sobre todo el último año fue mucho corrigiendo y trabajando sobre los textos, pero ya estaban escritos. Empezando por escoger cuáles historias contaba, porque yo había juntado muchas historias en mi vida y tenía una caja llena de hojas llenas de historias, que todavía tengo por ahí. Pues yo vivo cogiendo nota de historias y a mí me llegan por todos lados las historias, entonces ordenarlas, encontrarles el lenguaje a cada una, la magia a cada una, cómo contar cada una, cómo cerrarlas, porque los cuentos son un ejercicio muy fuerte de cómo hacer una esfera que se cierra. En el camino, entonces, yo siento que además por el tiempo que estaba, que era como por fuera de mi yo habitual, que fue una elección mía, así, de hacer totalmente lo que no había hecho, que era no trabajar. Yo siempre había trabajado desde que me acuerdo. Ser mamá, yo había sido mamá, pero trabajaba, claro. No ser un personaje reconocido en los proyectos o en las cosas que hacía. Y me encantó. Fue un ejercicio zen, o sea, un ejercicio de meditación todo. Desde estar allá en México y hacer eso, hasta escribir el libro. Y tener como la impecabilidad de decir, yo lo empiezo y lo termino. Y aunque sea muy difícil de creer, ahorita que lo fui a publicar por varias circunstancias que se dieron, yo no lo revisé. Estaba tan revisado y tan terminado ese libro. Yo le dije a mi marido que me preguntaba, y él fue un gran corrector del libro, pero ¿ya lo miraste? Yo, sí, ya lo miré. Mentira, yo ya no lo quería leer más porque yo ya lo había hecho suficientemente, lo había revisado y sabía que esas historias estaban lo completas que podían estar esas historias. Entonces, claro, la persona que me ayudó a diagramarlo le echó una mirada, pero no lo tocó tampoco. Así determinado estaba el libro hacía 15 años. Entonces, es muy interesante el proceso. Y publicarlo fue un acto de amor y de honra a ese libro, pero también de libertad. Yo no me quiero sentir obligada a hacer nada en la vida, ni a escribir, ni a no escribir, ni a escribir literatura o a escribir un libro de cualquier otra cosa, o bailar o cantar o no hacer nada. Entonces yo no me quiero marcar en ninguna cosa que me restrinja. Y es un acto de libertad publicarlo porque lo puedo autopublicar, no le debo nada a nadie y ya. Es una ofrenda también al mundo esas historias que están ahí y a los seres que me las contaron, sobre todo. Porque claro, la historia ninguna es como me la contaron. La más biográfica es Navidad, esa es la más cercana a la realidad, pero el resto son creaciones mías a partir de historias, de pequeños fragmentos de historias. Bien. Tú, digamos, en lo que acabaste de decir, bueno, hablaste como de atravesar un desierto, de una experiencia zen, de una experiencia de meditación, o sea, digamos que hay una descripción como muy espiritual de todo ese proceso creativo. Y bueno, para quienes no te conocen, pues tú eres chamana, ¿sí? Y bueno, como que quiero saber un poco cómo se ponen en paralelo esos dos caminos, el camino espiritual y el camino creativo. Qué bonita pregunta. Para mí la creatividad y la divinidad son una. Para mí la creatividad es la divinidad en acción a través tuyo, a través de tu expresión. O sea, la danza, que me parece, wow, la divinidad ahí presente de un modo tan bello en la danza, o sea, la escritura, o sea, tu creatividad en un trabajo, o sea, tu creatividad en lo que sea. ¿Por qué? Porque la divinidad siempre está en expansión, siempre está expresándose, siempre está abriendo posibilidades. Esa es la divinidad. La divinidad lo que hace es permitir siempre el renacimiento, la posibilidad, también la muerte, también la destrucción, pero en ese continuo movimiento. Y cualquier cosa en la que tú quieras ser creativo en la vida, pueden ser tus relaciones, cualquier cosa, necesitas conectarte con tu centro y necesitas conectarte con una fuente, que es la fuente divina, que es la que te permite el movimiento, tanto de la perspectiva que decía antes, que para mí es importante, como el poder tener todos los recursos creativos, porque esos vienen de la divinidad y eso lo sabe cualquier creador o creadora de cualquier campo, haga performance, haga lo que sea, sabe que tiene que entrar en un estado. Incluso cuando yo hago consulta hago lo mismo, entro en un estado y es un estado donde la información fluye y esa información para mí viene de la fuente. Y exactamente lo mismo es la danza y exactamente lo mismo es hacer escultura y es pintar, o es también, por ejemplo, resolver un problema matemático. No tiene que ser exclusivamente el arte, ¿no?
si tú te conectas, siempre van a fluir las nuevas posibilidades y se van a abrir como todos esos caminos diversos y divergentes que te permiten eso. Y también improvisar, que para mí improvisar, que tiene mucho que ver con la creación, distintas formas de improvisación en la música, te permite siempre estar abriendo. Es que eso es lo lindo. Ustedes se imaginan, hemos creado música en la humanidad hace quién sabe cuántos miles de años y se sigue creando música, es decir, es infinito. Es la divinidad en constante acción y en constante transformación. Entonces, para mí, aprender a estar en tu centro te conecta a la creatividad. Como chamana, digamos que yo hago eso muy conectada a la tierra, a la madre tierra, y ha sido un trabajo mío conectar la espiritualidad, no a una idea por allá, masculina, en el cielo, apartada, sino aquí, en la vida que fluye, en la vida que se transforma también. Y para mí, lo de chamana también es el resultado como de muchos años, no como autonombrarme, sino porque voy entendiendo que eso implica reconocer que somos nativos y nativas de este planeta y amarlo, ¿no? Y que también es una fuente de fuerza y de creatividad impresionante, la naturaleza, la tierra. No hay nada más inspirador que la tierra, o sea, cuando tú miras cualquier cosa te inspira. Y para mí es muy importante porque la tierra me sostiene en esa conexión también con la fuente. Y en ese sostén me permite expresarme, porque tú necesitas fuerza. Es que siempre pienso por lo que tú eres bailarina en la danza, ¿no? Entonces, tú no puedes ser una bailarina talentosa si tú no te puedes parar en tu propio centro, expresarte, volver, estar todo el tiempo en este ir y en este volver con tu cuerpo, donde el centro es el que te permite acceder a información interior para la creatividad. Entonces, totalmente unido, para mí todo es una sola cosa. Y una cosa chiquita, en el chamanismo una de las cosas que me encanta es jugar con los elementos, porque entonces ahí hay una creación, por ejemplo, los altares son pura belleza, a mí me gustan porque son belleza, porque tienen armonía, porque son como un cuadro casi que tú haces, una cosa que tú estás expresando ahí. Y para mí es muy importante la armonía, muy importante la belleza en esa expresión y el vínculo. Y para mí todo tiene que ver con la creatividad. Sí, claro. No, y mira que en esta sociedad patriarcal y machista y, bueno, capitalista y, bueno, de todo lo que ya sabemos, como que se ha demeritado mucho el hecho de crear, ¿sí? O sea, a uno lo quieren obediente, que haga caso desde el colegio, sentado, derecho, poniendo atención y callar, ¿sí? O sea, usted de creativo no tiene nada, que no se le ocurran las ideas ni nada, sino ahí calladito, ¿sí? Entonces es una sociedad que ha demeritado mucho la creatividad. Pero para mí la creatividad tiene mucho poder, ¿sí? Porque es como realmente lograr un cambio a través del proceso creativo. Y sobre todo, bueno, se ha demeritado mucho el tema de las artes, ¿no? Como, ¿y eso para qué? Eso no sirve para nada, ¿sí? Dedíquese a algo que más bien le dé plata, porque es que eso es perder el tiempo, ¿sí? O si lo quiere tener, téngalo como hobby, pero no más. Para ti, ¿cuál es el poder de la creatividad? Pues por eso es que la oprimen, por eso es que la restringen, por eso es que nos cierran esos canales, porque la creatividad cuando se abre te hace un ser muy poderoso, muy poderosa, porque tú estás en contacto con otras fuerzas, otras fuentes, otras cosas donde tu identidad, por ejemplo, ya no depende de las carajadas que te está diciendo una sociedad, sino de tu propia percepción y de tu posibilidad de crearte, de hacerte. Imagínense que entender eso, ¿no? Que nos hacemos, no nos hacen y tenemos que estarnos adaptando a cuadritos que nos abren. Entonces es muy poderosa. Yo creo que el trabajo por la creatividad es un trabajo político, en el sentido de que es un trabajo por la transformación y por estarnos reinventando todo el tiempo. Siempre ha habido mucho miedo de eso. Siempre, bueno, no sé si siempre, pero en las sociedades actuales hay mucho miedo porque esta sociedad funciona desde la homogenización y desde el sometimiento a la obediencia y la desconexión. Esas son condiciones para que esta sociedad y esta cultura y este capitalismo funcionen. Si tú no tienes ganas de buscarte en el consumo, este sistema se cae. Porque tú necesitas, te hacen creer que tú necesitas, que tú buscas tu ser en el consumo. Es decir, si tienes esto, si te ves de cierta manera, pero cuando tú empiezas a encontrar tu ser adentro y te expresas como se te da la gana, con toda la belleza que quieras, pero es hacia afuera y creas nuevas posibilidades, es que eso es lo más importante. Te inventas, te imaginas. Entonces,
la sociedad se empieza a romper este tipo de sociedad porque tienen que haber espacios para otras posibilidades. Yo siento que es lo que está pasando. La gente cree que el mundo está cada vez peor y sí, en este momento con lo que está pasando en Ucrania es difícil, pero yo siento que es que también hay una ruptura muy grande de cosas muy rígidas que sostenían unas sociedades muy quietas. La religión obviamente está ahí. Y esas rupturas están permitiendo que surjan otras cosas. Es una transición muy difícil y para algunos seres está siendo muy dura, porque tienen que ir adentro. Mientras no vayamos a esa fuente interior y conectemos y creemos afuera y manifestemos también, y todo el tiempo estemos en ese movimiento de manifestación, pues obviamente terminamos deprimiéndonos porque ya eso de afuera no nos está dando el sentido y el propósito que mucho tiempo nos creímos o se creyó la humanidad que nos iba a dar. Entonces, claro, el trabajo con la creatividad es político, es transformador, es poderoso. Y yo también creo que aunque el arte es un lugar, o las artes son unos lugares hermosos, yo creo que hay que sacar la creatividad también de ahí, hay que meterla en todos los ámbitos de la vida, empezar que además todos somos artistas de un modo u otro, y empezar a expresar muchas formas de creatividad en muchos distintos temas, oficios, formas, caminos, situaciones, porque es la que te permite abrir, ampliar y dejar que entre aire a toda la existencia. Claro, y bueno, tú mencionas ahí, bueno, que obviamente es como un proceso en el que nos han metido muchísimo miedo, ¿no? Y eso está en el contexto, pero también está en cada historia individual, ¿no? Claro. Uno tiene el bloqueo, o sea, yo dictando, por ejemplo, a veces talleres en empresas y esto, llegan y me dicen, no, yo no soy creativo. Yo no tengo esa habilidad, ¿no? O sea, como si eso fuera un don exclusivo de algunos pocos, pero pues en realidad uno se da cuenta que eso forma parte de todos, ¿no? O sea, todos tenemos esa creatividad, pero no sabemos cómo quitarle la tapa a eso para que pueda surgir. Para ti, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es quitar ese bloqueo creativo o ese miedo? Y si a ti te pasó con la escritura de tu libro. Fíjate tan bonito, imagínate que yo empecé a escribir el libro en esas condiciones que les conté, ¿no? Entonces no tenía el tiempo, tenía el espacio, tenía la cosa. Y resulta que cuando me senté a escribir aparecía un aspecto mío, que luego lo llamé así, un aspecto, que estaba preocupadísimo porque quería ser famosa, ella quería ser muy famosa, era que esto sirviera para algo, o sea, la escritura. Entonces me molestaba muchísimo, cada vez que yo empezaba a escribir era como, ay, pero eso no sirve, pero ay, ¿qué va a hacer con eso? ¿Para qué le va a servir? Y tal. Y entonces fue muy lindo porque entendí que era una parte de mi ego que no quería escribir sino ser escritora, que son dos cosas distintas, y que tenía una identificación con ser escritora de cierta manera, ¿no? Como, entonces era una mujer toda sofisticada que fumaba y decía que había escrito este libro en Coyoacán, en México y tal. Y entonces yo decidí, hablando de los métodos, dije yo, en vez de estarla regañando a ese aspecto interior mío y decirle que me dejara escribir, que no jodiera, entonces yo me imaginaba y la sentaba en una sala de exposición, como en una sala de entrevistas, y la entrevistaba. Bueno, ¿y tú dónde escribiste ese libro y tal? Y después de que yo le daba un poquito de energía a esa parte del aspecto y le daba lo que quería, se iba y me dejaba escribir. Porque el ego se defiende mucho. El ego es esa versión de nosotros y nosotras mismas que nos hemos contado que somos y nos han contado también que somos. Y nos apretamos mucho en ese ego y queremos sostener esa identidad. Es que yo soy tal hija de no sé quién y no sé quién, y tengo la función de tal, y la tarea mía en esta vida es tal, y mis formas son estas, y mis inteligencias son estas, y mis posibilidades son estas. Y cuando tú dices, ¿por qué tengo que hacer eso? Eso es un cuento, esos son cuentos. El ego empieza a temblar, y el ego dice como, no, porque yo me siento ahí seguro en esa identidad, aunque esté apretado, incómodo, con las manos así, las patas así, se siente cómodo porque es lo que conoce. Entonces, cuando tú empiezas lentamente a romper esa posibilidad, ese ego, pero romperlo significa no violentamente, no desde mi punto de vista, sino, ven, probemos, ¿no? Probemos cosas, probemos pintar, probemos cualquier cosa, y la persona empieza a ver evidencias de esa transformación. También lo mismo en la vida con, oye, probemos que tú le digas a tu mamá esto a ver qué pasa, o probemos que tú te mires de esta manera a ver qué pasa. Empiezan a abrirse las posibilidades, y para mí que se abran las posibilidades es que se abra la conexión con el interior, con el centro, con la divinidad.
Y en ese momento, cuando se conectan esas dos partes, va surgiendo cada vez más esa posibilidad y te la vas creyendo, porque necesitas creértela, pero hay que actuarla, hay que hacerla. Esto no puede ser un rollo. Es una experiencia, yo pienso. Con mis hijos, obviamente, yo hice todo un trabajo para alimentar su creatividad y eran cosas como darles la oportunidad de que experimentaran con todo lo habido y por haber en la casa, no cerrarles posibilidades, sino siempre abrirles. Entonces, si pintaban las paredes, en vez de regañarlos, pues forraban las paredes en papeles y les daba para que pudieran pintar sobre los papeles, o mil cosas que significan experimenta, permítetelo, date el permiso. Y por supuesto, la gente tiene bloqueos impresionantes. Siempre cuando tú en un taller sacas pinturas, por ejemplo, y papel, la gente dice, yo no sé pintar. Yo no, tranquila, que aquí no vamos a hacer nada que exija que tengas grandes habilidades de pintura. Todo el mundo puede. Y en la medida en que tú lo vas experimentando, lo vas haciendo, es muy bonito. Y el papel de quien acompaña esos procesos es un papel muy bello y muy sagrado de hacer sentir a esa persona sostenida, segura, sin señalarle todo el tiempo los errores, sino también permitirle que disfrute lo que va haciendo. Es un trabajo muy lindo y yo creo que para mí es muy cercano a lo que hago en terapia también. Para mí no está nada está dividido. Entonces cuando las personas en consulta me dicen, yo nunca he podido hacer esto, nunca, yo jamás podría decirle eso a mi mamá, yo jamás podría hacer esto. Resulta que empieza poco a poco a suavizar esa versión sobre sí mismo, sobre sí misma, y empieza a decir, oye, imagínate que pude hacer tal cosa. O sea, aparece una nueva versión, una nueva posibilidad. Es un trabajo muy bello. Sí, sí, es muy lindo, es precioso. O sea, como acompañar esos procesos en los que las personas dicen, bueno, ya voy a dejar de contarme ese cuento, ¿sí? Y voy a contarme otro muy diferente. Y eso ya como que le cambia muchísimo el chip a la gente, ¿no? O sea, eso es algo impresionante. Bueno, aquí tenía como más preguntas. Es un muchísimo de preguntas. Sí, pero bueno, quería preguntarte pues cuáles son tus relatos favoritos del libro, ¿sí? Y cuáles son las historias detrás de esos relatos. No puedo decirte cuál es el preferido, yo los amo todos, son como hijos, yo no puedo, es como mis dos hijos cuando se peleaban que quién era el favorito, imposible, yo les decía que ellos eran, uno era un ojo y el otro era el otro. Cada relato tiene un lugar en mi corazón, cada historia tiene un lugar en mi corazón, cada persona que está involucrada en esa historia y esos momentos tienen un lugar en mi corazón, yo no podría decir favorito. Son muchas historias, entonces solo voy a contar unas 2, 3, cuál es su origen, digamos. Hay un cuento que a la gente le ha gustado mucho que se llama Vestidito, que es el primero. Y Vestidito es una historia de un personaje en una transición sexual, digamos, de encontrar esa identidad. Ese cuento me lo echó un chico, esa historia de él, que él me contó un pedacito de esa historia, el resto yo la creé, que es el pedacito del vestidito. Él me contó, me dijo, es que mi mamá, cuando chiquito, me ponía un vestidito que era de mi hermana, para que yo no saliera y no me volara. Y lo peor es que yo me empecé a volar y me empezó a encantar andar con el vestido por la calle. Y ahí empecé. Y ese chico era un chico trans precioso y me decía, o sea, me contó esa historia y yo me moría de la risa y me decía que era muy rebelde, me contó imágenes, yo guardé esa historia y sobre esa construí Vestidito, que es una historia que suma, fíjate cómo uno va sumando. Mi abuela era costurera, mi madre cosía también, mis tías cosían también, yo crecí en el costurero de mis tías y Vestidito junta mi vivencia del costurero con la historia de ese chico y con esas transiciones que me tocó acompañar por distintos motivos y esas búsquedas de identidad. Entonces, por ejemplo, esa es la historia de Vestidito, yo lo fui ensamblando porque además la historia le habla a una, no es que tú creas la historia, es que la historia se crea a través tuyo. Entonces a mí la historia me iba saliendo. O sea, yo como que me aparecía una imagen, otra, y yo tan, hasta que sentía que le había dado vida a ese organismo que es un cuento. Un cuento es como un organismo, y ya le diste la forma, luego lo pules, pero ya. He hablado un par de veces acá de Navidad, es un cuento que me es muy cercano, porque mis tíos abuelos, de verdad, yo podría escribir un libro entero de las historias de mis tíos abuelos, y ese cuento parte
de toda la historia de uno de mis tíos, que se llamaba Samuel, yo ahí dejé los nombres, y que me tocó presenciar completamente en directo. Mi tío sufrió una crisis terrible, se encerró, y está toda esa historia ahí, que tampoco la voy a echar acá toda, pero fue coger esa historia y coger muchos elementos de la historia de mi familia y juntarlos ahí, y personajes como mi abuela, que es muy importante en mi vida, mi abuela materna, y ponerla ahí. Entonces siempre los cuentos tienen un ensamblaje, ¿no? La casa de mis bisabuelos, que era una casa que era muy importante en mi historia, entonces tienen un ensamblaje de partes. Ese es el más realista de todos, porque casi todo sucedió tal cual. Incluso la locura del final del libro, del cuento, es real. Hay cuentos como, por ejemplo, el de Garzón. Yo conocí a Garzón, no fuimos cercanísimos, pero lo conocí, y a nosotros y a mi generación nos impactó totalmente la muerte de Garzón. Entonces la gente de mi generación lloró a Garzón. No, fue un impacto muy grande, y yo siento que fue un homenaje a él directamente y a quién fue él en este país. Y lo más lindo, que lo contaba en la otra cosa que hablábamos del libro con una amiga, es que nuestros hijos, los hijos de ciertas personas, siguen amando a Garzón. Mis hijos aman a Garzón. O sea, mi hijo mayor no puede ver a Garzón porque llora. No lo conoció, no le tocó pues cuando estaba chiquito ni nada. Y fue un personaje como tan importante en este país. Entonces también el libro es un homenaje a este país y a nuestros dolores. Entonces está la historia de Garzón, está una historia de Armero, que fueron momentos muy duros en una época, y son solamente unas muestras chiquitas de lo que son estos dolores tan profundos de ser colombianos o colombianas, y de tener esto todo el tiempo tan atravesado en el corazón, ¿no? Cada vez que matan un líder, cada vez que suceden las cosas que suceden acá, yo siento que ese dolor a mí por épocas me asfixiaba tanto, que yo necesitaba también de algún modo expresarlo y permitir esa expresión también para otras personas. Entonces cada cuento, claro, eso, ¿no? Hay cuentos, por ejemplo, el último, que se llama Ojo de Agua, es en parte un viaje de Yagé mío, mi primer viaje de Yagé, tiene elementos de ese viaje más otras historias ahí. Entonces siempre ensamblando, yo siempre ensamblo, ¿no? Tiene algo de ensamblaje todo eso. Bueno, en realidad eso es muy autobiográfico, lo que pasa es que sucede como en otro plano, ¿no? No es como el de mi tío, claro, el de mi tío es bien loco también, el de mi tío abuelo. Y creo que toco mucho la locura humana, y yo creo que eso tiene mucho que ver con ese impacto mío de entrar al mundo y ver tantas cosas, porque trabajé con cosas bien fuertes, muchos años, y ese impacto que me producía, cómo la humanidad podía llegar a ciertas cosas y vivir ciertas cosas y sobrevivir, que es lo más lindo, y sacar fuerza. Entonces, sí, ahí hay cuentos dedicados a muchas personas y a muchos seres que se han cruzado en mi camino, ¿no? Sí, es lindísimo como hablas, porque, Moni, o sea, realmente como que la creatividad o cualquier tipo de creación lo que hace es cruzar hilos, ¿no? Cruzar, como tejer esas historias, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo en estos cuentos ponía estos relatos de estas personas, pero entonces lo cruzaba también con lo que yo había vivido, que en el costurero de mi abuela, que sí, o sea, como que ahí se va como entrecruzando la historia, y eso es lo que finalmente repercute también en otras personas, ¿no? O sea, claro, yo cuento esta historia, te habla a ti, pero también le habla al otro, pero también, sí, porque ahí como que ahí en esa creación se evidencia el gran tejido que nos une, ¿no? Como humanidad. Ya vamos a pasar entonces a las preguntas del público. Ana Catalina aquí tiene una. Dice, ay, Anita, preciosa. ¿Es posible la reflexión sobre cómo, a partir de narrar la voz de otras, posibilita la construcción de una memoria colectiva que ha sido tan violentada y negada? Qué bonita pregunta, qué bonita. También te preguntas por el derecho, ¿no? De contar la historia de otros, pero yo siento que, fíjense, hay muchas historias de ahí que son voces silenciadas, que tienen que ver con personas que no tendrían voz para contar esa historia. Incluso historias que me contaron a mí, por ejemplo, hay uno que se llama Amor Nuestro, que me lo cuenta una mujer campesina que amé y que fue mi gran maestra en otros sentidos de la vida. Ella me cuenta parte de esa historia, y ella siempre me la contaba y le gustaba mucho contarla. Y se lo dedico a ella se llamaba Ñanumile. Yo decía, tan chévere que ella lo contara, pero ella no lo va a poder escribir y menos transmitir a otras personas. Entonces, qué lindo como poderlo expresar y poder de algún modo darle voz a eso.
Además, porque es reconocernos todos y todas en esas historias. Yo digo siempre una frase, no hay una sola historia que yo me haya cruzado en mi vida que no me toque el alma y que no me toque como a mí. No estoy diciendo como que las veo allá y qué bonitas, qué conmovedoras, no. Toda historia en un taller, toda historia en una consulta, toda historia se relaciona conmigo porque somos uno, somos una. Somos un gran tejido, como tú decías ahorita. Y lo más lindo también es eso, cada persona que lee la historia crea su propia historia de la misma historia que lee porque crea sus propios hilos y sus propias cosas. Entonces sí siento que es un trabajo de integrarnos, de amarnos, de vernos. Para nosotros como colombianos y colombianas es bien difícil vernos, es bien difícil. Yo como viví ese tiempo en México, ellos tienen un relato de su país, se les ha roto mucho en los últimos años, pero ese relato es muy fuerte, muy fuerte. Nosotros y nosotras nos cuesta mucho tener un relato sobre nuestra historia. Mi marido trabaja muchísimo sobre eso. Yo vivo al lado de un historiador y eso me da unas perspectivas interesantes. Y una de las cosas es que el relato que nos hemos contado siempre es muy desde la violencia y muy desde unos lugares muy dolorosos, y tenemos pocos referentes. Nosotros tenemos muy pocos referentes. Entonces, el contar estas historias yo siento que nos une, nos vuelve y recuerda incluso esta identidad como país o como humanidad o como mujeres o como seres en transición de identidades. Y es bien bonito el podernos darle voz a eso desde el profundo amor, desde el profundo respeto y también entendiendo que yo soy ahí como un canal. Cuando yo escribo estas historias, yo soy un canal de esos seres. Yo no me considero que yo estoy inventando algo nuevo totalmente, sino estoy creando a partir de todo lo que yo siento y vivo y vibro con esas personas y con esas historias, y darles voz, ¿no? Esa posibilidad de darles voz. Gracias, Anita. Sí, bonita. Eso es precioso. Bueno, si el público no tiene más preguntas, porque bueno, todavía nadie más ha preguntado nada, pues que nos vayas contando. Sí, obviamente, te animan a preguntar, pero también pues que nos vayas contando cómo podemos adquirir el libro, si está en impreso, si está en digital, ¿sí? Y pues para tenerlo bastante claro y poderle pasar esta información al público. Dale. Ya les cuento de eso. Sería lindo si alguien de aquí ha leído el libro, si quiere decir algo también, no necesariamente preguntar, sino como que sintieron con el libro, porque creo que hay 2, 3 personas acá que lo han leído. De pronto si alguien quiere comentar qué vio, también sería muy chévere, qué sintió. Yo he recibido muchos comentarios y la mayoría es como sentirse muy metidos en los cuentos, muy metidos, muy metidas, muy estremecidos y muy estremecidas. A veces les sorprende un poco mi crudeza y lo fuerte de lo que cuento. Como que, y eso me parece muy bello, ha sido unas devoluciones muy lindas. Entonces, bueno, eso por si alguien quería comentar algo, pero si no, el libro yo lo hice en físico, pero se acabó, tampoco hice tantos ni nada, es que no tengo como el tiempo de ponerme en todo el proceso de los libros, pero está digital. Y en la página de Avatar lo pueden encontrar. O sea, yo tengo un proyecto que se llama Avatar Camino del Corazón, para las que no lo conozcan. Y en la página web se lo podemos poner, se los voy a poner aquí por si quieren. Entran y ahí lo pueden comprar. Y a ver si lo puedo escribir que no me equivoque. Camino.com. Ahí está para comprarlo digital, que es el que queda. A ver, espero que me haya quedado bien escrito. Creo que me quedó bien. Avatarcamino.com, sí. Ahí está mal escrito, me quedó ese. Es avatarcamino.com. A ver, lo pongo bien, la palabra es avatar. Entonces, si de pronto alguno la quiere, ahí está. Yo creo que es un libro que se van a encarretar leyéndolo. Eso es lo que todo el mundo me ha dicho, que se encarretan, que se entretienen. A mí me parece muy importante esa parte en la escritura, y es que te atrape. Yo busqué mucho en el libro eso, que te atrape, que realmente te metas a cada universo y te puedas sumergir en ese universo. Entonces, ahí está. Porque a mí me pasó con tu libro que generalmente, bueno, las personas que trabajan como en este medio social, ¿sí? Muchas veces no se trabajan como mucho desde lo cuantitativo, ¿no? El antropólogo, el no sé qué, ¿sí?
cuantitativa, ¿sí? Entonces, tantas personas de esta población sufrieron de violaciones, tantas personas sufrieron de explotación laboral, ¿sí? Pero pues digamos que esos datos se ponen en un artículo académico, ¿sí? Y lo publican en un medio académico chiquitico, lo leen los 3, 4 expertos del tema, o se hacen unas mediciones y se llevan a una institución del gobierno o lo que sea, ¿sí? Pero realmente ese mensaje no le llega a las personas, ¿no? Esas vivencias tan duras que a veces se narran en esos contextos no le llegan a las personas. Y a mí, Moni, me pasó con tu libro que yo realmente llegué a comprender esas realidades, ¿no? Qué chévere. Y bueno, se traduce mucho en tu libro como tu experiencia en la consulta, y realmente para mí fue como, sí, fue muy, me conectó mucho con esas experiencias, ¿no? De esas personas. Yo digamos como que conocía un poco el tema del libro porque pues vi esta otra conferencia que tú diste con esta otra persona, ¿sí? Y bueno, yo dije, o sea, cuando yo estaba leyendo el libro, yo dije, sí, o sea, es que realmente ahí se trasluce como esa experiencia humana, y eso es finalmente lo que hace significativo, digamos, como expresar o, digamos, como que, no expresar, sino como publicar de esta manera estas historias. ¿Sí? Sí. Porque de otra forma completamente diferente esa realidad no le llega a nadie, y creo que en este momento de la historia y de Colombia y de etcétera necesitamos empatizarnos con esas realidades. Total. Entonces para mí fue divino. Realmente. Qué rico, me alegra. Yo siento que tenemos que romper desde muchos puntos de vista el ellos o ellas y nosotros, nosotras, y saber que somos, que nos conectamos, que siempre como humanidad estamos en conexión también con los otros seres de la Tierra. Eso entonces me parece muy lindo lo que dices, como que te toque por dentro. Toda mi escritura de trabajo también es igual. Yo rompí todos los cánones académicos, todos los cánones de los proyectos sociales cuando escribí. De hecho, yo escribí oráculos, yo escribí cosas que no tienen nada que ver con la linealidad. Y el libro pues de las niñas que les contaba hace un rato en explotación sexual comercial, cada una tiene un poema, y yo empecé el libro escribiendo 7 poemas, que son las 7 chicas con las que trabajé largo, un año, y ese poema es un gran acto de amor a cada una de ellas, y luego la historia la cuento muy desde una perspectiva subjetiva y muy desde lo que yo viví, y también desde lo que luego razoné para poder trabajar con ellas, etc. Entonces, siempre para mí el interés ha sido romper las escrituras que no nos permiten la presencia de la subjetividad, la conexión con el otro, la otra, la sensibilidad, las emociones, la misma conexión espiritual. En cualquier tema que yo haya trabajado desde el principio de mis tiempos profesionales, siempre estuve rompiendo los cánones de la escritura. Sí, no, es que eso es lo que realmente, porque mira qué curioso, o sea, generalmente a nosotros en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en todos lados nos enseñan a comprender desde la razón, ¿no? Es que razonablemente sí, hay unas personas ahí que de pronto están sufriendo y ya, lo entiendo y sé que existe, ¿sí? Pero no vamos a poder empatizar hasta que no lo sintamos, ¿no? Totalmente. Y realmente la escritura o la elaboración de este tipo de productos es lo que hace que empaticemos con otras realidades. Los y las sintamos porque nos sintamos, porque es que no hay unos ellos y unos nosotros o nosotras, somos uno. Cuando un ser humano sufre algo violento, todos estamos y todas estamos ahí sufriendo eso y viviéndolo. Y hasta que no entendamos esa unidad en el sentido más profundo, ni siquiera se trata de empatizar con el otro, en un sentido. Se trata de sentir que eres parte de eso y que somos parte. Y que lo que yo irradio hacia esa persona, como yo la vea, como yo la siento y como yo la percibo, me dirijo a esa persona, entiendo que estamos en conexión, que somos uno, una. Y también con los animales, vuelvo y digo, también con las plantas. Nos enseñaron la racionalidad porque la racionalidad nos permite aparentemente separarnos, analizar, ordenar. Y es importante la racionalidad también, pero cuando tú entras al corazón y te unes a todo esto, ya no hay esas distancias. Entonces, para mí desde muy niña, y esto creo que es lo que me permite escribir así, yo me he sentido parte de lo que sentían y vivían muchas personas, las sentía en mi cuerpo, luego he tenido que aprender a cómo vivir con eso de una manera que no me cargue y no me haga daño,
pero yo siento que muchos seres de los que estamos caminando hoy en la Tierra somos profundamente sensibles y profundamente conectados con el otro y la otra, y no sabemos qué hacer a veces con eso, porque nos duele mucho, nos pesa mucho, no sabemos qué hacer. Somos seres que sentimos, somos sentidores o sentidoras, ¿no? Sí, Moni. O sea, realmente fue divino. Bueno, si no hay más preguntas o impresiones del público, pues yo creo que ya es como momento de ir cerrando el espacio, agradeciéndote infinitamente, Moni. O sea, yo sabía que esta conversación iba a ser divina. Pues nada, realmente como expresarte nuevamente mi admiración y mi gratitud infinita. Yo también quiero decirte a ti que gracias, muchas gracias por invitarme, pero sobre todo gracias por tu valentía. Eres una Valentina valiente para seguir tu intuición, para seguir tu voz, para hacer tu creación, para seguir con la voz y para crear estos espacios. Adelante, sigue, se necesitan personas valientes que sigan abriendo caminos, y sin perder como ese centro, a pesar de muchas cosas que pasan en el mundo que nos duelen, siempre saber que se puede, que estamos ahí, que somos una red de personas abriendo posibilidades para la vida en la Tierra, para la vida de todos y todas. Entonces te quiero decir que muchas gracias, todos estos espacios son muy valiosos, y gracias también por seguir esa voz tuya y por seguir todo eso que traes, toda esa belleza que traes para expresar. Ay, gracias, Moni. Bueno, muchas gracias también a todos los que asistieron. Ay, de verdad, muchas gracias. Estoy conmovida. Qué rico, qué rico. Chao.